Vale, en esta sección vamos a ver una de las herramientas más potentes dentro del Blueprint, que son los timelines. Estos nos permiten modificar los valores a lo largo del tiempo sin tener que estar utilizando el evento tick. Pero esto tiene una puntualización, sobre todo cuando ya llega a fundamentos de C++. Pero bueno, de momento vamos a seguir y vamos a ir viendo todo esto dentro de fundamentos de Blueprint, que es lo que nos interesa ahora mismo. Es perfecto para animar cosas como abrir una puerta suavemente, mover un actor de un punto A a un punto B, cambiar la intensidad de una luz, escalar un objeto gradualmente. Todo eso lo vamos a ir viendo en ejemplos durante esta práctica. Vamos a ver cómo se crea y se configura uno. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar el blueprint del nivel para nosotros ver cómo se configura. Por norma general, un timeline no deja de ser un componente más. Nosotros podemos escribir timeline y a la punta abajo nos pone a timeline. Y de aquí ya nosotros tendríamos un timeline para poder trabajar con él. Entonces, lo primero es ponerle un nombre. De momento le vamos a poner example timeline. Y si se fijan, aquí nos ha puesto una variable de tipo componente que representa el timeline que nosotros hemos creado. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros podríamos arrastrar una referencia de nuestro timeline y poder llamar a cada uno de estos eventos que ya viene preconfigurado en esto de aquí. Nosotros podríamos hacer un play y automáticamente esto actuaría exactamente igual que si nosotros lo conectáramos. Hay que decir que los timelines funcionan de una manera muy específica. Lo que hacen es interpolar entre un valor a otro en base a una línea temporal. Entonces, esas líneas, ¿vale? O esos mapas, esas curvas, pueden ser representadas en diferentes tipos de datos, que puede ser de tipo float, de tipo vector, evento o color. En este caso vamos a ver una práctica muy simple de tipo float y vamos a ver cómo podemos ir trabajando con ella. De momento lo que nos interesa es ver cómo funciona. Todas las curvas, si ya vienes de curso de animación ya vas a entender cómo funciona esto, se trabajan a través de keyframes, que son puntos en específico de un valor específico en un punto determinado del tiempo, y siempre se va haciendo una transición de un punto a otro. En este caso vamos a hacer simplemente dos puntos y vamos a colocar que el primero se encuentre en el segundo 0 y que el valor que tenga es 0. O sea, nuestra posición inicial es 0, 0. ¿Qué pasa? En nuestra segunda posición vemos que esto tarda 5 segundos. Nosotros vamos a poner que esto dure un segundo, todo nuestro timeline. Entonces ahora mismo esto va a tener una vida de un segundo. Este segundo punto que nosotros hemos colocado lo vamos a poner en el tiempo un segundo con un valor de 1. Una vez que ya lo hemos hecho, vemos que ahora nuestro valor en esta línea temporal de 0 a 1 va a ir interpolándose poco a poco de 1 a 0. Perdón, de 0 a 1. Como estáis viendo, este valor va cambiando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir viendo y para qué se utiliza realmente esto? Cuando nosotros le damos a compilar, después de haber terminado de configurarlo, aquí nosotros le podemos dar un nombre y le vamos a poner output. Fíjense en el nombre que le estamos poniendo, porque al salir vamos a ver que ahora se nos ha creado un nuevo output de tipo float que nos permite sacar este valor de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona. Para eso vamos a hacer un print string y vamos simplemente a colocar el valor del output. Compilamos y guardamos. Y nos damos cuenta de que ahora ha habido una interpolación de 0 a 1. Para que lo veamos más claro, vamos a decirle que esto dure 20 segundos. Y aquí vemos cómo se interpola de 0 a 1. Si nosotros lo que nos queremos es que vaya de 0 a 1, pero que tarde más tiempo, simplemente tenemos que cambiar lo grande que es nuestra animación en cuanto a segundos, en cuanto a tiempo, y colocar que esto dure 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esto va a tardar en ir de 0 a 1 en un plazo de 5 segundos. Compilamos y guardamos y le volvemos a dar y ahora vamos a ver cómo esto va a tardar 5 segundos en llegar a 1. Vale, ahora como ya hemos visto cómo vamos a interpolar entre un valor y otro, lo que nos interesa a nosotros es ver de qué manera podemos llegar a trabajar directamente con el timeline y para qué tipo de cosas nos serviría. Para ello, lo que vamos a hacer es una práctica muy sencilla. Es colocar un cubo y lo que a nosotros nos interesa es que se mueva en un eje. Vamos a hacerlo y en un tiempo de 5 segundos. Para eso vamos a coger una referencia de nuestro cubo y vamos a hacer un set actor location. No, este no. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, esto lo vamos a ir actualizando segundo a segundo. Pero claro, ahora cómo nosotros vamos a determinar una posición inicial y final, porque al final lo que a nosotros nos interesa es que desde donde se encuentre nuestro cubo se mueva X cantidad en cualquiera de los ejes que nosotros estemos determinando. Entonces, para poder hacer eso, es algo tan simple como hacer una interpolación. Nosotros aquí hacemos un lerp de tipo vector. Un lerp lo que va a hacer es que va a interpolar entre un valor a un valor B, utilizando un alfa. En este caso, nuestro alfa va a ser este valor de 0 a 1, que va a determinarle cuál es el valor que va a ir teniendo con respecto de este a este en base a esta línea de aquí. Es decir, pasado a lo mejor 2 segundos, el valor que va a tener es de 0,4. Y eso nos va a permitir que el valor de 0,4 de entre este valor a este va a ser el que él vaya determinando. Entonces, ahora nuestro otro problema es determinar en este caso cuál es la posición inicial del cubo. Para ello lo que vamos a hacer es coger un get actor location y como el begin play solo se ejecuta una única vez, lo que vamos a hacer es guardar esta variable aquí.
justo antes de que comience el evento de timeline. Porque si nosotros lo colocamos justo detrás en el update, lo que va a pasar es que se va a ir actualizando frame a frame y eso no nos interesa, porque entonces no actuaría de manera correcta. Aunque también lo veremos ahora. ¿Qué pasaría si nosotros lo pusiéramos? Una vez que nosotros lo tenemos, esto lo tenemos que arrastrar y ahora simplemente le tenemos que decir que quiero que se mueva en el eje X 100. Una vez que ya lo tenemos, le damos a compilar y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Parece que no ha pasado nada. Vale, aquí este problema que está pasando es porque nuestro objeto le tenemos que decir que es un objeto de tipo movible. Si no, no se va a mover y esto no va a actuar. Una vez que ya lo tenemos, vemos cómo nuestro cubo se está moviendo 100 durante 5 segundos en un eje específico. Ahora bien, lo que nosotros queremos en este momento también es ver de qué manera nosotros podríamos controlar todo esto sin tener que estar realmente conectando cada uno de estos nodos. Porque, claro, nosotros en este punto también podríamos determinar que se nos imprima un mensaje en pantalla cuando esto termine. Y, por ejemplo, cuando esto termine, lo que queremos es que vuelva otra vez a ser la inversa, que vuelva a su sitio. Vamos a ver entonces qué pasa. Ahora nuestro objeto va hacia allá y cuando termine vuelve hacia acá. Y ahora cuando termine, aquí está. Y hemos tenido una vuelta completa de hacia allá y hacia acá. Pero claro, esto a nosotros tampoco nos interesa hasta cierto punto porque imaginemos que en un momento dado queremos crear una rampa que nos permita una interpolación continua. Eso lo veremos más adelante y cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Porque realmente nosotros aquí podríamos determinar cuándo acaba realmente. Por ejemplo, nosotros aquí podríamos decirle finish. Y si se fijan, esto ya me permite hacer un custom event. Y aquí lo que dice, cuando esto se termine, entonces me vas a ejecutar esto. Y todo esto lo podríamos hacer sin la necesidad de nosotros estar ejecutando esta función que tenemos aquí. Por otro lado, hay que decir que, aparte de nosotros crear nuestras propias curvas de animación, nosotros también las podemos crear desde el propio editor. Nosotros nos podríamos ir donde estamos, vamos a venirnos aquí y aquí mismo vamos a crear una curva de tipo float. Lo ponemos y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Tenemos ahora mismo nuestros dos puntos que vamos a ir colocando y le vamos a determinar que el primero se encuentre en 0, 0 y ahora que el segundo punto que nosotros hemos determinado se encuentre en 5, 1 para que haga exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a decirle que los dos puntos sean con una transición suave. Una vez que ya lo hemos terminado, en vez de nosotros determinar la curva aquí, le podemos decir que utilice una curva externa como esta que nosotros hemos llamado Animation Cube. Una vez que lo tenemos, si se fijan, no nos deja editarla desde aquí, pero simplemente nos da la información de cómo es esa curva. Y esto es súper interesante porque podríamos crear curvas determinadas, continuamente ir cambiándolas según lo que nosotros necesitemos en cada momento. Entonces, si nosotros nos venimos y le damos al play, vamos a ver cómo ahora nuestro cubo está haciendo la animación y no se está repitiendo porque nosotros no le hemos dicho en este caso que se repita. Si nosotros le ponemos que vuelva cuando esto se termine, ponemos un reroute. Aquí ya la animación ha empezado y cuando vuelva, volverá otra vez a su posición. Más adelante veremos cómo podemos llegar a utilizar esta herramienta de diferentes maneras y también cómo podemos, cuando termine, que empiece otra vez desde el principio. Hay muchas formas de utilizar todas estas herramientas y sobre todo, donde más control podemos llegar a tener es directamente desde C++ en fundamentos de C++. Por otro lado, tengo que decir también que una manera más eficiente de trabajar en vez de utilizar este nodo de aquí es sacar cada una de estas funciones o generar eventos dispatcher cuando se ejecute cada cierto momento según lo que nos interese. Por otro lado, si nosotros dinámicamente necesitamos ir cambiando el valor o la curva de nuestro timeline, nosotros tenemos realmente que colocarlo aquí, set curve, y de esta manera nosotros podemos setear en cualquier momento la curva que nos interese. Y una vez que lo hagamos, pues nosotros le damos al play cuando más nos interese en ese momento. Y esto nos permite que en cualquier momento de la lógica de juego nosotros podemos intercambiar por otro tipo de curva diferente según la necesidad. Imaginemos que queremos hacer una transición de puerta suave y una vez que eso pase y ya perdamos la llave, necesitamos que esta animación se cambie por una ejecución de una puerta que no se termina de abrir, pero simplemente como que vibra un poquito. Pues eso lo podemos hacer con un único timeline y simplemente variando la curva que tiene. Más adelante veremos prácticas directas sobre cómo podemos utilizar esto directamente en los gameplay y cómo puede ser bastante útil para nosotros crear cosas complejas. Pero aquí viene un mensaje de atención. Cuando yo dije antes al principio que esto evitaba en parte que nosotros tuviéramos que hacer estas transiciones e interpolaciones utilizando el evento tick, no significa necesariamente que en el backend de utilización de este timeline este no lo use. Realmente también utiliza el evento tick y puede llegar a tener la misma carga. ¿Qué te quiero decir con esto? La utilización, por ejemplo, de las alternativas, que son los timers, muchas veces nos dan la posibilidad de controlar la saturación de todas aquellas cosas que se ejecuten. Si nosotros tenemos cientos o miles de objetos que se están animando al mismo momento con timelines, esto al final también se está ejecutando desde el evento tick.
Entonces, tanto en el material didáctico como en las siguientes clases y módulos, vamos a ver cómo utilizar el evento de timeline de una manera eficiente. Claramente, dentro del curso de fundamentos, no nos vamos a estar preocupando en utilizarlo de la manera más eficiente y profesional, porque eso ya va cuando ya terminemos las clases de fundamentos. Ahora mismo lo único que me interesa es que entiendas lo que son, cómo funcionan y cómo podemos crearlos. Más adelante te enseñaré a convertirlos en componentes, a tenerlos de la manera más eficiente posible y sobre todo trabajar con ellos a través de C++, exponiendo solo aquello que te interese. Por esta clase es todo, y ya en la siguiente vamos a ir viendo cómo podemos trabajar con los timers y por qué es una buena alternativa a la utilización de los timelines. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.